Buenas. Bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Buenos días a los que nos acompañan desde nuestra región y un gusto estar aquí con ustedes en ese evento paralelo el día de hoy. Los países de América Latina y Caribe han participado activamente desde el proceso hasta la cumbre de 2021 y esos últimos 2 años han seguido activamente con la agenda de sistemas alimentarios en la región. Luego de la cumbre, 6 agencias de las Naciones Unidas han conformado un grupo de trabajo para apoyar a los países en la transformación de sistemas alimentarios. Desde entonces, estamos trabajando activamente con 16 países directamente apoyándoles en la implementación, la actualización y la implementación de sus hojas de ruta. En el evento de hoy, entonces, está dividido en 2 partes. En una parte vamos a escuchar 3 ejemplos de países donde esas hojas de ruta sirvieron como plataforma para mejorar e integrar políticas públicas. También vamos a escuchar la perspectiva de las Naciones Unidas y su perspectiva de los sistemas alimentarios a nivel regional y sobre el trabajo de la Task Force. De los países tenemos la presencia aquí en el panel del señor César Vinicio Arriaga Morales, viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, la señora Sonia Arce, directora general de Políticas Agrícolas del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego de Perú, y el señor Zulfikar Mustafa, ministro de Agricultura de Guyana. Y del lado de las agencias de Naciones Unidas tenemos el señor Mario Lobetkin, subdirector general y representante regional de la FAO, señora Rosana Polastri, directora regional de FIDA, y señora Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos. Entonces empezamos y paso la palabra ahora al señor Mario Lobetkin para su intervención inicial. Gracias. Muchísimas gracias, señor moderador, y ante todo quiero agradecer a los 3 países que organizaron este evento, al señor ministro de Guyana, al señor viceministro de Guatemala, a la señora directora
general del Perú, porque gracias a ellos estamos en esta reunión y de nuestro lado, como Agencia de Naciones Unidas, apoyándolo. Y yo creo que fue muy bien, y es muy bien que estemos en el tercer día y lo estemos organizando ahora, porque hace 2 días que venimos escuchando debates y reflexiones, y conectamos nuestras reflexiones después de 2 días, casi 3, de escuchar las reflexiones en general. Y yo creo que los debates y los intercambios muestran una realidad que nos demandan cada vez más trabajar en un sistema interrelacionado de múltiples actores que nos permita avanzar y transformar en los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Yo creo que uno de los temas que fue surgiendo en estos días es que la persistencia de factores como la desigualdad de ingresos en la región, el cambio climático y el alto costo de la dieta saludable nos plantea nuevos desafíos que tenemos que tener la capacidad en conjunto de poder actuar. En nuestro caso, como FAO, yo creo que estos 3 días van a determinar cada vez más, reforzar nuestras reflexiones, nuestros diálogos técnicos en los diferentes espacios con los diferentes países, brindando herramientas para la formulación e implementación de políticas públicas que permitan mitigar el impacto de la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Creo que también estas iniciativas y las reflexiones de estos días creo que nos convencen de que hemos hecho bien en construir un espacio importante y trabajar intensamente desde el primer día en la cumbre de los sistemas alimentarios, en los diálogos y en el proceso que inició aquí en Roma y que después siguió en Nueva York en el mes de septiembre. Además, yo creo que esta reflexión de estos días confirma la acción del Grupo de Trabajo Regional para Sistemas Alimentarios y refuerza en particular la acción conjunta de las 3 agencias de las Naciones Unidas que desde el primer día nos hemos planteado apoyar el esfuerzo de los países. No somos los actores, no somos los protagonistas son los países. Nuestra tarea es de respaldo, pero yo creo que los mismos números de qué pasó en este periodo marcan claramente. En América Latina y en el Caribe fuimos testigos de más de 123 diálogos convocados por los gobiernos y 115 diálogos independientes que incluyeron múltiples actores y sectores que evidencian una clara señal de la necesidad de diálogo y actuación conjunta. Creo que el reciente informe de 5 agencias de Naciones Unidas, que es el Informe Mundial de Alimentación, que hemos lanzado en Nueva York en particular, nos muestra una América Latina que evidencia signos de recuperación como resultado de las medidas y las decisiones y las experiencias de los gobiernos que vamos a escuchar ahora. Pero al mismo tiempo nos genera zonas preocupantes que nunca antes estuvieron planteadas como hasta ahora, en la cual la región se divide en 3 partes. Una Sudamérica que aparentemente muestra señales positivas, Centroamérica en un esfuerzo extraordinario de frente a la agresividad del cambio climático para tratar de resolver su situación, y el Caribe con planes estratégicos, con un Haití que empuja para abajo el escenario general caribeño, pero el esfuerzo caribeño para tratar de invertir una tendencia negativa. Está claro que nosotros no podemos tener 3 Américas Latinas del Caribe, tenemos que tener una sola, y el informe SOFI nos tiene que llevar a reflexionar dónde tenemos que poner los esfuerzos fundamentales. Y yo creo que este tema de la seguridad alimentaria ya está puesto a todos los niveles. Basta pensar el diálogo CELAC-Unión Europea, donde se habló, se discutió a nivel de los presidentes y donde se incorporaron otros temas como el comercio justo, como las cadenas de productividad de suministros, etcétera, como el acceso al mercado. Es un tema que hemos escuchado en estos 3 días a todos los niveles y que por lo tanto América Latina y el Caribe no están alejados de esas sensibilidades y problemas. Yo creo que estamos escuchando del lado nuestro con mucha atención las discusiones, estamos tomando nota de lo que están señalando los gobiernos y creo que vamos a recoger múltiples recomendaciones que han sido consideradas por los diferentes órganos y en el caso nuestro de la FAO, que van a ser considerados aún más por los órganos de la FAO, y en el caso de América Latina y el Caribe, sin duda lo de estos 3 días va a ser muy importante para nuestra conferencia regional que vamos a realizar en marzo del 2024, justamente en Georgetown, Guyana. En síntesis, señoras y señores, yo creo que las conclusiones es de que se está en un diálogo político multilateral muy importante, en un escenario de cooperación interregional nuevo, con una complementariedad de acciones que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad importante para todos nosotros, para dar sostenibilidad al proceso de recuperación, reducir los niveles de hambre
y malnutrición. Y yo creo finalmente que este gran evento que se realizó en Roma con miles de participantes, presidentes, primeros ministros y ministros, determina que yo creo que salimos de Roma con más fuerza, con más convicción de la profundidad del camino que hemos iniciado hace 2 años. Y creo que hemos iniciado en Roma y después en Nueva York. Y creo que sale también con más fuerza para nosotros, para las agencias de Naciones Unidas, de trabajar más estrechamente con los países para apoyarlo mejor con mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por las palabras y muchas gracias por subrayar, traer la perspectiva subregional y subrayar el protagonismo de los países en esa agenda, ¿no? Entonces, exactamente en ese espíritu es que pasamos al próximo bloque, donde escucharemos los 3 ejemplos que había mencionado antes. Quisiera empezar entonces pasando la palabra al señor Zúfica de Guyana. Minister, please. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Moderator, esteemed delegates, ladies and gentlemen. As we close the curtains to our second summit and our stock-taking moment to address food system, we must all acknowledge we still have a long way to go to achieve the Sustainable Development Goal by 2030. Serious action is needed now more than ever as efforts to achieve the SDGs have been confronted with numerous crises on several fronts: financial shocks, the Russian-Ukraine war, climate emergencies, and energy access, rising poverty, food insecurity, and inequality, and both Mr. Mario would have alluded to just now. In the Caribbean, our small island developing states have suffered from high food inflation, increased food import bill, given the widespread dependency of the sub-region on imported food and agriculture product. The Caribbean regions continue to be among the most affected by food insecurity, as the prevalence of modern or severe food insecurity increased from 59.5% to 60.6%, and severe food insecurity increased from 25.7% to 28.2% in 2022. However, all is not lost. What we have in CARICOM is a strong political commitment and a clear plan of action. Vision 25 by 2025 is an initiative to address the reduction of the CARICOM's US $6 billion food import bill by 25% by 2025, which is robust, goal-responsive, and dynamic. This also speaks to the partnership to drive food and agricultural development in Vision 25 by 2025. We focus on all aspects of the food system, including production of priority commodities, mobilizing of resources and technical support, de-risking the agriculture sector, promoting cross-border investment, removing non-tariff barriers to trade, implementing policies that enhance regional transportation and logistics for agriculture. And this should not be applicable alone to the Caribbean, but we should ensure that this is applicable to one region, Latin America and the Caribbean. That's the region we should look at. Our regional leaders have assessed the dire situation of the region, and efforts are being made to accelerate the implementation of this vision. So far, we have seen many policies and initiatives being undertaken to increase food security. This summit has shown a renewed sense of urgency for financing our national food system pathway transformation. Guyana has been continuously calling for this, and we support the call. Furthermore, we are aware that our countries still need enabling support for capacity building and continued collaboration for meaningful progress of plan of action. This too is needed. We know those who are left the furthest behind are often the ones with the weakest capacity to engage and partner effectively. As such, we must help providing the enabling space. It all starts with a conversation, and willingness for partnership is the prerequisite to this. Guyana is open to assisting our fellow sisters country in whatever way we can. We have commenced bilateral engagement and also actual work in agriculture with a number of countries in the Caribbean: Barbados, Trinidad and Tobago, St. Vincent and the Grenadines, to name a few. And these countries' economy are solely based on tourism. Now we are trying to transform this economy into a food system that will be applicable to the current situation that we are faced with. The national pathway developed by countries has demonstrated that the country's ability to deliver on its responsibility to identify the gaps and solutions to ensure coherent in implementing the 2030 agenda. I encourage all to work together to identify transformative policies and action to advance the agenda with a focus on leaving no one behind. Supported by the UN Food System Coordination Hub,
Through many dialogues, and in particular the FAO office in Guyana, the National Pathway for Food System Transformation was developed in alignment with the existing national and regional policies that are being implemented to enhance food security. Guyana's National Pathway document takes into account feedback from all stakeholders, representative of developing partners, private sectors, farmers, investors, agencies in the agriculture sector, technical expert in government, etc., during the national high-level dialogue that was held on food system transformation. Ladies and gentlemen, it is my hope that our engagement today be part of the building block for lasting momentum in support of food system transformation, zero hunger, and sustainable development. Our efforts in Guyana are rooted in the obligation to leave no one behind while achieving the SDGs. With only 7 years remaining until 2030, Guyana recognizes the speed and diverse manner in which we must address agricultural transformation for food system transformation. We have started by increasing budgetary allocation to agriculture by 150%. We are investing in enhancing infrastructure, farm-to-market road, drainage and irrigation, laboratory and necessary quality infrastructure, agro-processing to assist our farmers to develop further so that the capacity can be built. We have seen increased investment in the private sector. We have seen rice as a staple of Guyana and many countries across the world. We have continued to increase research in high-yielding rice. And here I want to commend the organization like the FAO in helping us to develop these sector. To add to this, we are addressing the input needs for our farm through farm input distribution system, provide farmers with inputs such as seed, seedling, fertilizer, insecticide, small tools and equipment, and breeding animal. Not only that, but access to finance for farmers to support capital formulation and negotiating affordable credit initiative for food and agri-businesses through the commercial bank sector to bridge the financing gap, especially for rice, poultry, and other farmers. Only last weekend, His Excellency President of Guyana would have had discussion with the bank in reducing the interest rate for poultry farmers by 3% so that poultry farmers can have more access to financing. We have ensured legislation is reviewed and updated in other aspects of our food system transformation through the drafting of our food security and nutrition bill. This will be the first to be developed in CARICOM region and to strengthen capacity to comply with the SPS measures, standards and procedure on plant health, food safety, veterinary and pharmaceutical. All of these initiatives and policies mentioned, in addition to many others that are being implemented, are contributing to the transformation of Guyana's food system, while the government at the same time is responsive to our women and youth farmers just the same as others. And the president of our country have instructed that any agricultural project must have 35% young people and women. They must be involved in these projects. Let me turn to our UN system now. In Guyana, the UN system is very active. We have projects with the UN, FAO, IFAD, WFP, UNDP, UNEP, WHO, PAHO, ILO, and many others. In these areas, in the area of food, agriculture, and transformative rural development, the three United Nations Rome-based agencies here with us today, the Food and Agricultural Organization of the UN, the International Fund for Agricultural Development, IFAD, and the World Food Programme, have offered knowledge, financial, and technical expertise to us in Guyana on food security, agriculture, and nutrition. With FAO, many programs supported our national pathway, inclusive of the resilience value chain, agriculture disaster risk management, ICT in agriculture, our first food security legislation, and key enablers such as strengthening data and statistics for monitoring our progress. Our commitment to the transformation of sustainable agricultural food system continues with FAO, as Guyana, for the first time, will host the 2024 the 38th Latin American and Caribbean Regional Conference that Mr. Mario would have referred to just now. Similarly, with IFAD, we have many projects for the improvement of livelihood and advancement of the food system. Currently, we have the Hinterland Environmental Sustainable Agricultural Development Program, in which support investment in the improvement of livelihood resilience through income generation, access to assets, improved nutrition, and adaptation to climate variability is being taken place. More so, Guyana is fully dedicated with the World Food Programme to advance social services and school feeding program. We are committed to assisting in any way possible to support these initiatives in emergencies for countries most in need. And we have had a program
that are taking care with the school children across our country, especially in the interior location. Guyana is a vast country, have 200 and over 250 interior villages, very, very vulnerable villages, and we are having these regular school feeding program. And at the same time, we are linking farmers so that they can have access to market to support these programs. Our partnership with UN agency remain crucial in addressing the present issue of capital, capacity, data, and developmental opportunity. We must rely on your support to bridge these gaps and achieve our goal. Because of our national programs and those programs of development partners, we are seeing great results because these measures are not being implemented in isolation of each other, but rather as an integrated approach. Guyana strongly advocates that our approach to food security must be targeted and involve the integration of the agriculture, health, education, and technology sector, along with climate change mitigation, so that food security can be better guaranteed by our effort towards achieving our Agenda 2030. I think that these issues, if we can work collectively and work as a team and work as one region, Latin America and the Caribbean, we can be a giant force to be reckoned with. Thank you very much. Muchas gracias, ministro. Gracias por subrayarse todos esos detalles de políticas agrícolas y también de alimentación escolar y cómo contribuyen, ¿no?, hacia la transformación de sistemas alimentarios. Y también por subrayar esos elementos de seguridad alimentaria y nutricional en el contexto del vínculo entre Guyana y la subregión Caribe y CARICOM. Muchas gracias. Y muchas gracias también por los 10 minutos precisos. Eso facilita mi trabajo. Pasamos entonces a señora directora Sonia Arce, por favor, para su intervención. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Directores del sistema FAO, realmente agradecemos este espacio que nos permite no solamente informar, sino también reflexionar sobre el accionar en el caso de Perú, tanto del gobierno como también de otros organismos que venimos trabajando de manera conjunta por el lado del sector también privado del país. En el Perú, la hoja de ruta que se denomina, la que hemos trabajado conjuntamente con los órganos que nos han apoyado, se denomina para lograr sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Orienta la implementación de acciones que permiten la transformación precisamente de los sistemas alimentarios, involucrando la participación de los actores del sector público, privado, cooperación internacional, sociedad civil y academia a través de un enfoque de gestión territorial. La hoja de ruta permite alinear las diferentes políticas y programas nacionales y sectoriales con el fin de lograr esta transformación y contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometan a su vez las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Actualmente nos encontramos en un proceso de formulación de las políticas nacionales, entre ellas la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es en sí un proceso de actualización del instrumento actualmente vigente, que es la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se aprobó en el año 2012. Esta actualización está bajo la conducción justamente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y busca reducir el nivel de inseguridad alimentaria de la población. Ya hemos, en el avance que hemos realizado de la identificación del problema, del principal problema público, precisamente este problema público se refiere al alto nivel de inseguridad alimentaria que existe en nuestro país. En este proceso de actualización es importante mencionar que también estamos
actualizando otras políticas nacionales que contribuirán a lograr sistemas alimentarios sostenibles, como es la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y la Política Nacional de Recursos Hídricos, así como la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Además, se ha establecido que la vía nacional para la transformación de los sistemas alimentarios será a través de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La misma que integra la hoja de ruta como enfoque principal para el establecimiento de lineamientos, servicios y actividades, con el fin de asegurar su implementación y permitir un adecuado monitoreo y evaluación, ¿no? Es la hoja de ruta de sistemas, los sistemas alimentarios, entonces son un enfoque, ¿no?, que estamos aplicando en el diseño, en la actualización de nuestra Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Trabajar la política nacional con este enfoque nos permite abordar la problemática de una manera holística, asegurando la salud de los ecosistemas y biodiversidad, de donde provienen los alimentos, así como de sus servicios ecosistémicos, como es la regulación hídrica o la fertilidad de los suelos, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la producción y distribución, transformación y comercialización de los alimentos. El Perú cuenta con importantes recursos de la agrobiodiversidad, que son una fuente principal para la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional, por lo que consideramos prioritaria su conservación y promoción de uso sostenible, generando resiliencia al cambio climático y revalorando el conocimiento ancestral en el manejo de estos recursos. Tanto la resiliencia como la revaloración del conocimiento tradicional, ancestral, son elementos que justamente hemos escuchado en varios foros que se vienen dando en este momento de balance. Es importante mencionar también que el país cuenta con un marco institucional para la seguridad alimentaria y nutricional, que es la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la COMSAN, la que coordina los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y representantes también de la sociedad civil, orientados al logro de la seguridad alimentaria y nutricional nacional. A través de esta instancia, de este espacio de diálogo y de concertación, ha sido consensuada y validada la hoja de ruta. Si bien se han efectuado diálogos para la formulación, el espacio de validación ha sido la COMSAN. Reafirmamos el compromiso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como entidad conductora tanto de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como también de la COMSAM, para la coordinación necesaria con los distintos actores involucrados para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Aquí cabe resaltar de manera muy especial que para la elaboración de la hoja de ruta y en el proceso hacia la transformación de sistemas alimentarios se cuenta con el valioso apoyo del Sistema de Naciones Unidas, principalmente a través de la FAO, de FIDA, PMA, PNUD y OMS-OPS. Respecto a la implementación de las políticas públicas en el Perú, que este es un aspecto muy importante, un elemento muy importante justamente de la hoja de ruta. No solamente se queda en el aporte para el diseño, para la formulación, para la actualización, sino para la implementación, porque ese es justamente uno de los grandes problemas que tenemos infinidad de políticas, infinidad de estrategias, pero ¿dónde está el problema? Porque si tenemos todo ese marco,
muchas veces muy bien elaborados, ¿no? Pero ¿por qué estamos como estamos? ¿No? ¿Dónde está la falla? En la implementación. Y ahí es donde quizá la hoja de ruta sea el mayor aporte, ¿no? Justamente en esa implementación de las políticas públicas en el Perú se han aprobado diversas normas, ya vamos aterrizando, ¿no? El marco normativo, como la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley de Inocuidad Alimentaria y la ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo humano. Aquí yo quisiera justamente mencionar esta última, la de reducción y prevención de pérdidas y desperdicios, porque tenemos un porcentaje muy alto del total de la producción primaria de productos y aún a nivel de la misma producción hasta el consumo, ahí se ha identificado un nivel todavía preliminar de una tesis que tenemos una pérdida de cerca del 40%. Esto, si lo transformamos en valor, realmente esto afecta la disponibilidad de una manera significativa, la disponibilidad de alimentos, ¿no? Tenemos ya por un marco normativo y ya estamos avanzando hacia las acciones para reducir estas pérdidas y desperdicios. Asimismo, se cuenta con la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y la Política Nacional Agraria al 2030. En el marco de estos dos instrumentos, de agricultura familiar y política nacional agraria, ¿no? buscan mejorar los ingresos de los productores de pequeña escala, se elaboró la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar y su reglamento. Y aquí coincidimos, creo, al resaltar esta ley con lo que acaba de mencionar el director respecto al problema de acceso al mercado, ¿no? El gran problema de acceso de los pequeños productores agrarios al mercado. Esta ley tiene como objetivo promover el consumo de alimentos provenientes de la agricultura familiar, mejorar la economía y competitividad de los productores familiares y coadyuvar con la seguridad alimentaria y nutricional del país. Esta iniciativa establece que las entidades que ejecutan programas sociales de apoyo o asistencia alimentaria a partir del año 2024, o sea, el próximo año, hacia adelante, están obligadas a comprar como mínimo el 30% de sus asignaciones presupuestales anuales a la compra de alimentos que provengan de la agricultura familiar. Es una meta muy clara, el mínimo, 30%. Para su implementación se han realizado diferentes acciones, como con el soporte técnico de distintas instituciones y organizaciones, a fin de generar las condiciones habilitantes. Porque no, la ley nunca basta, ¿no? Hay que, como Estado y también en colaboración con otras organizaciones, generar las condiciones que permitan precisamente a esos pequeños productores aprovechar esa oportunidad hasta ahora normativa. Esas condiciones habilitantes que permitan cumplir precisamente la ley. Con el apoyo especialmente del PMA, hemos elaborado un programa de fortalecimiento de capacidades que está dirigido a pequeños productores agrarios organizados y a funcionarios públicos. Dicho programa ya se ha puesto en marcha inicialmente a nivel piloto en la región Ayacucho, proceso que también contó con el involucramiento como aliado estratégico del gobierno regional de Ayacucho. Además, con la FAO se vienen desarrollando pilotos a través del programa de capacitación municipal en las buenas prácticas de producción y procesamiento de los alimentos agropecuarios para las compras públicas de alimentos. O sea, ahí estamos hablando de instrumentos metodológicos también, tanto a nivel para trabajar
con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. O sea, son instancias, niveles subnacionales de gobierno en un proceso que continúa hace ya 20 años de descentralización. Además, con la para facilitar el proceso de conformación de los comités de compras públicas de la agricultura familiar Compragro, con el apoyo del FIDA. Se ha elaborado una guía de orientación para conformación de estos, lo cual ha sido alcanzado a los municipios que ejecutan programas sociales. Otros avances en la implementación de la ley de la aprobación es la aprobación de las bases estándar de compras mayores de alimentos de origen en la agricultura familiar y la modificación del reglamento de inocuidad agroalimentaria que adecúa los requisitos de esta ley que ya existía para los productores de pequeña escala para facilitar su acceso a las compras estatales a la vez que garantizar la inocuidad. Asimismo, se han otorgado autorizaciones para el uso de la marca de certificación Agricultura Familiar del Perú a 213 organizaciones integradas por 24.781 productores. Entonces, las compras públicas a la agricultura familiar forman parte de las políticas dirigidas al desarrollo inclusivo y descentralizado para la superación del hambre y la pobreza, por la que la implementación de esta ley contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en las zonas rurales. Asimismo, aplicar el enfoque de desarrollo territorial como modelo para el desarrollo socioeconómico y posicionar los productos agroalimentarios de la agricultura familiar a nivel local, regional y nacional mediante la certificación de Agricultura Familiar del Perú. Para concluir, queremos destacar el permanente apoyo de las agencias de las Naciones Unidas en complemento a los esfuerzos liderados por el gobierno peruano para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y el bienestar de nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, y gracias. Creo que todos estamos de acuerdo que exactamente esa perspectiva de ver el sistema alimentario no como una política aislada, sino que como un enfoque más que nada, es lo que permite exactamente la integración de políticas y de los diversos actores, como vemos en su presentación. Muchas gracias. Pasamos ahora a Guatemala con el señor viceministro Vinicio. Y entiendo que tenemos un video de introducción, entonces creo que podemos ya, empecemos con el video y luego la palabra es suya. Sí. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes. De cara a los embates que ha tenido el mundo, lo que hemos enfrentado, Guatemala, como un país de los más vulnerables al cambio climático, también ha enfrentado tormentas muy fuertes en los últimos años y eso nos ha presentado un reto mayor. Nuestro gobierno, encabezado por el doctor Alejandro Yamatei, ha implementado muchas de las estrategias para mitigar estos impactos y a la vez fortalecer los sistemas alimentarios. Quiero presentar un video para que los actores del territorio cuenten su historia por sí mismos. Este es el cuarto año seguido que recibimos la alimentación escolar. Cuando fue la pandemia, mi mamá iba a traer los alimentos a la escuela. Y ahora que regresamos a clases, se los siguen entregando para cocinarlos en casa. La comida no nos faltó ni un solo día en esa época. Bastante ha ayudado, porque ya eso ya no lo gastamos nosotros, porque sí es bastante lo que se ayuda a uno. Más ahora con el producto que está bien caro.
Me parece excelente. Para mí ha sido de gran ayuda, un gran beneficio que realmente le agradezco tanto al gobierno como a las personas que hacen posible de que nos lleguen a nuestras manos, ¿verdad? Desde ahora pues creo que ha mejorado por los vegetales y las frutas. En mi escuela existe una organización de padres de familia que es la que se encarga de comprar a otros vecinos las frutas, vegetales, granos básicos y otros productos como huevos para darle una bolsa a cada familia de los estudiantes de la escuela. El programa de alimentación escolar contribuye a que las personas que venden, llamadas agricultores familiares, tengan ganancias que se quedan en la misma comunidad. Me han explicado que así es como funciona un sistema alimentario. El gobierno les enseña a los agricultores familiares a producir más y mejores cosechas. Después se formalizan para que puedan dar facturas y vender. En Guatemala se ha implementado un microsistema alimentario sostenible en las escuelas. En el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, más de 3 millones de niños y niñas son beneficiarios de este programa y reciben su dotación de alimentos en más de 35,000 escuelas atendidas. En la actualidad existen 2.780 pequeños productores registrados y acreditados en el programa. Ellos cuentan con una red de apoyo conformada por más de 23,000 productores locales más. El programa de alimentación escolar es solo uno de los varios sistemas alimentarios sostenibles que el gobierno de Guatemala está implementando y cuyo enfoque queda claro y ratificado en la recientemente actualizada Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un instrumento de planificación que gracias al liderazgo del actual gobierno se actualizó después de 16 años de vigencia, adaptándose a la realidad actual, con una mirada a la adaptación al cambio climático y a la nutrición, pero especialmente a la producción sostenible. Es así como el gobierno de Guatemala solo este año invierte más de 385 millones de dólares en la alimentación escolar, fortaleciendo este sistema alimentario. Como parte, y como lo vimos en el video, uno de los avances y de las buenas noticias que se tienen más significativos es la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una política que no es un documento de archivo, sino es una política viva, aplicable y sobre todo una política que fue formulada de manera participativa, de abajo hacia arriba, y que permite a todos los actores ser vivos en la implementación de ella. El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que tiene los niveles desde el más local, como los COCOSANES, hasta el nacional, como la CONASAN, implementan sus ejes estratégicos a través de las diferentes instituciones ahí representadas. Los ejes estratégicos de la política son 5, que es suficiente producción de alimentos de origen animal y vegetal, acceso físico a alimentos frescos, variados y nutritivos, capacidad adquisitiva para la compra de alimentos frescos, variados y nutritivos, ingesta adecuada de alimentos adecuados al aprovechamiento biológico de los mismos. Derivado de la aplicación de la política, el Ministerio de Agricultura ha implementado sistemas alimentarios y también estrategias que permiten a nuestra población y sobre todo a la agricultura familiar mejorar sus capacidades tanto de producción como de abastecimiento de mercados. Entonces el Ministerio de Agricultura ha hecho inversiones importantes
en la conservación de suelos a través de estipendios, inversiones importantes en la resiliencia a través del seguro agropecuario, seguro agrícola. La infraestructura productiva ha sido un eje estratégico dentro del Ministerio de Agricultura a manera de fortalecer las capacidades productivas de los agricultores familiares. De esa cuenta tenemos más de 13 unidades de riego instaladas, las cuales están atendiendo a más de 16,000 agricultores familiares que están produciendo en todas las épocas del año. Respecto a la asistencia alimentaria, el gobierno de Guatemala en estos 3 años y medio ha invertido a través del Programa Mundial de Alimentos más de $160 millones para alimentar a la población en retos como la pandemia, con más de 2.5 millones de raciones de alimentos. Esto nos lleva a que Guatemala enfrenta grandes retos y desafíos, pero tenemos la certeza de que podemos salir adelante con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas y otros cooperantes, por lo que de cara al próximo gobierno los invitamos a que juntos trabajemos hacia la transformación de sistemas alimentarios más sostenibles y más resilientes. Quisiera, por último, dejarles un último video para que podamos conocer la experiencia de un sistema alimentario con la alianza también de la iniciativa privada. Ya sea por creencias, ideologías, cultura o bien nuevas reglas de organización, los macrosistemas alimentarios se han convertido en espacios integrales donde se brinda atención a diferentes grupos organizados. Hoy vamos a conocer modelos implementados en el Valle del Polo Chic, específicamente en Alta Verapaz. El primer paso para que los agricultores familiares puedan cultivar alimentos es tener tierra para producir. Por ello, el gobierno de Guatemala brinda esta tranquilidad con la entrega de terrenos para vivienda y siembra. Gracias a Dios, pues ya tenemos los papeles de la tierra, ya no tenemos miedo. Gracias a Dios, ahorita sí ya tenemos casas. Yo estoy contento con mis hijos. Aquí estamos en la tierra, entonces vamos a sembrar maíz porque antes no tenemos tierras, no hay donde pueda sembrar nada, entonces solo en el mercado, pero son caras las cosas, no nos alcanza el dinero, entonces, pero ahorita gracias a Dios tenemos maíz, tenemos chile, tenemos frijol. En esta zona, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, tiene varias intervenciones con un solo objetivo: dotar de insumos y capacidades a familias rurales. ¿Para qué? Para que en primera instancia puedan producir sus propios alimentos y posteriormente puedan convertirse en agricultores excedentarios. Aquí nos sembramos toda esa ocra y nosotros, como un grupo de agricultores, queremos sembrar más. Aquí en la comunidad, pues como te digo, gracias, les dan apoyado como ese ocra, nos pagas bien y nosotros usamos para comprar ropas en la casa y para dar estudios a los niños. En cuanto al arroz, de cultivo de arroz, tenemos un poco de experiencia sobre el cuidado, la limpieza y el tratar del cultivo. Años atrás nosotros sembramos arroz, pero siempre nos pagaba muy poco. En este segundo año ya casi nos están dando un poco el precio. Nos están asesorando, nos está diciendo que en grupo se puede hacer algo. Yo comencé con una cuerda, pues gracias por la ayuda del gobierno
para salir adelante. Compré mi semilla, compré mi veneno. Ahí pues comencé y sembré bastante, pues, 14 cuerdas. Ahorita estoy sacando mis cosechas, estoy vendiendo. Por medio de la inversión en proceso de desarrollo local con el uso de tecnología en la producción, agregación de valor, comercialización asociativa y la promoción de emprendimientos, el gobierno de Guatemala, por medio del Gabinete de Desarrollo Rural Integral, ha priorizado el Valle del Polochic para realizar intervenciones estratégicas con el apoyo de aliados como FAO, PMA, IICA, UNICEF, Save the Children, PNUD, entre otros. El objetivo es impulsar sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para alcanzar el desarrollo rural integral. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor viceministro, y gracias por preparar el video y eso nos permitió tener la voz y bueno, la cara, ¿no?, de los actores, ¿no?, del sistema alimentario. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de ese evento paralelo, donde vamos a escuchar, como comenté, las agencias, ¿no? Entonces, quisiera empezar preguntando a la señora Rosana. Bueno, estos días, todos desde el lunes hasta hoy por la mañana, hemos escuchado bastante en el evento sobre el desafío que es financiación, inversión para la implementación de las hojas de ruta, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede buscar una coordinación mejor entre el sector público y privado en la implementación de las hojas de ruta? Gracias. Buenas tardes y buenos días a los que están en el Western Hemisphere escuchándonos hoy. Muchas gracias por la pregunta, Rafael. Creo que es extremadamente importante y sobre todo hoy en el tercer día. En Latinoamérica y el Caribe es bastante claro, hemos escuchado hoy, la importancia que le dan los gobiernos al rol del sector público en la transformación de los sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. Sostenibles en el sentido de asegurar salvaguardar los recursos naturales y sostenibles, asegurando, contribuyendo a la seguridad alimentaria y también a la reducción del hambre. Pero tampoco podemos pensar que toda la responsabilidad de la transformación de los sectores de los sistemas alimentarios tiene que estar en los hombros del sector público. El sector privado es extremadamente importante. Y yo creo que tenemos grandes avances, como mencionó Mario, respecto a la cantidad de reuniones que hemos tenido, pero la participación del sector privado aún creo que tenemos una brecha bastante grande para integrarla, ¿no? Hablar de sistemas son palabras mayores. Y para tener sistemas que funcionen, cualquier tipo de sistema, tenemos que conocerlos y reconocerlos. Hoy hemos escuchado la experiencia de Perú con las compras estatales y ese éxito que se está teniendo con esta política pública es porque el gobierno entiende cómo funciona y sabe dónde es que tiene que poner la prioridad y cómo ponerla, ¿no? Y en su rol también su rol normativo y su rol regulador que permite que el sistema, un sistema alimentario en este caso, funcione, ¿no? Así que nosotros en FIDA hemos tenido alguna experiencia con apoyo en la transformación de sistemas alimentarios, trabajando con la agricultura familiar, con el pequeño agricultor, el agricultor no le quiero llamar pequeño, el agricultor a pequeña escala, porque pequeño no es, el rol de traer la coordinación con el sector privado no debe quedar ahí, sino se debe articular. Yo no me quedaría solamente en el coordinar, sino en el articular, y es un poco lo que dijo la directora Arce, que hay que ir un poco más allá, no solamente en coordinar. Y tu pregunta de qué se puede hacer para mejorar, potenciar, a tu pregunta me atrevo a sugerir
porque las hojas de ruta son hojas soberanas y nosotros desde FIDA podemos tener algunas experiencias, podemos compartir algunas de nuestras experiencias, pero yo me atrevería solo a sugerir, porque como digo, son hojas de ruta soberanas. La primera es, para mí, nuevamente repito, es conocer el sistema, entender cuáles son los actores, que son actores públicos y son actores privados, pero a la misma vez reconocer a los actores. Y en el reconocer está traer a la mesa al sector privado, a la conversación sobre esto, porque como digo, no puede estar todo en los hombros del sector público. En el Perú hay experiencias de las mesas ejecutivas. Esas mesas ejecutivas, para ciertos sectores, se trae al sector privado sentarse a la mesa para conversar sobre dónde están las brechas, dónde están los cuellos de botella y por qué los sistemas no están funcionando. Así que yo creo que también para los sistemas alimentarios estas mesas ejecutivas podrían funcionar y se podrían replicar. Imagino que en otros países también tienen espacios de consultas, de colaboración, de conversación. Okay, 2 minutes left. Okay, gracias. Mi segundo atrevimiento es en el lado de pasar de las palabras a la acción, y en esa acción está cuánto cuesta, cuánto debemos invertir. Nosotros nos hemos comprometido todos para el 2030 eliminar la pobreza, eliminar el hambre y transformar los sistemas alimentarios. El status quo de la inversión como está hoy, tanto pública como privada, no nos va a llevar a lograr esto. Entonces hay que darle un salto cuántico y cualitativo también, y en ese sentido conocer cuánto se invierte es muy importante. Pero no es solo el conocer el cuánto, sino cómo y de qué calidad, y con la trazabilidad de esa inversión. Si no tenemos la trazabilidad de esa inversión en los sistemas alimentarios, vamos a llegar al 2030 y decir, no funcionó. Cuando tú tienes trazabilidad de tu inversión, cuando tú tienes trazabilidad de tu gasto público, tú puedes mirar cuándo no están funcionando las cosas y puedes venir a intervenir y decir, aquí hago un cambio de giro y tengo que hacerlo porque no voy a llegar a lo que me he comprometido. Entonces es primero conocer y reconocer y entender cómo funcionan en ese sistema alimentario los actores públicos y privados. En segundo lugar, es saber cuánto necesito invertir, cómo lo debo invertir, con qué calidad y quiénes deben invertir. Y no debemos poner presión fiscal sobre los gobiernos para endeudarse más, sino que tenemos que traer a otros actores a la mesa. Y esos actores también no son solamente el sector privado, sino también bancos públicos de desarrollo. Nuestros países en Latinoamérica y el Caribe tienen muchos bancos públicos de desarrollo que pueden también contribuir a la inversión en sistemas alimentarios. Y finalmente, si me has preguntado a los actores, el público y privado, creo que aquí estamos los tres de los cooperantes. Creo que también tenemos un rol importante en apoyar que esta coordinación con articulación funcione. Y estos eventos que venimos haciendo, esta colaboración que venimos haciendo, que se han venido mencionando, a veces lo vemos listados FAO, IFAD, PMA, pero detrás estamos las tres agencias trabajando coordinadamente, nos repartimos, decimos dónde está nuestra ventaja comparativa y trabajamos de esa manera. Así que yo creo que esos son mis 3 atrevimientos de sugerencia, que es el primero, conocer, reconocer, traer al sector privado a la mesa, conversar con el sector privado, no tener todo el peso sobre los hombros del sector público. El segundo es entender cuánto se necesita. El status quo no funciona. Lo hemos escuchado por 2 días y medio hoy. Y el tercero es cuenten con nosotros. Muchas gracias, directora, y gracias por los atrevimientos. Estoy seguro que es muy útil a todos los países. Bueno, finalmente pasando a la directora, señora Lola Castro, quisiera, bueno, Lola, teniendo en cuenta que el costo de la dieta saludable, como sabemos, en América Latina y Caribe es la más alta del mundo, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son las acciones clave que contribuyen a garantizar un acceso universal a esa dieta, o sea, en nuestra región, ¿no? Y también cómo el grupo de trabajo, ese que mencionamos al inicio, la Task Force, cómo puede seguir apoyando a los países hacia lograr ese desafío. Sí, muchas gracias, Rafael. Bueno, llego después de todos estos eminentes panelistas y voy a intentar complementar un poco, porque todos han hablado claramente de los efectos socioeconómicos, del COVID, de la crisis de Ucrania, la volatilidad financiera, cómo han sufrido los países, pero también hemos oído de Guyana, de Guatemala y de Perú las soluciones, resultados, cómo se está trabajando. Entonces, bueno, lamentablemente sí, vemos que en nuestra región tenemos la dieta más cara del mundo, de hecho.
que es $4.08 por persona por día, que es realmente uno de nuestros problemas, especialmente en una región con una desigualdad social y que sabemos que los ingresos son diferentes en los diferentes quintiles de la sociedad. Eso nos lo dice el SOFI, que como fue mencionado, han sido 5 agencias que lo han sacado. Pero el problema está cuando vemos los números de personas afectadas por el costo de esa dieta, que son 133 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe, que se ven afectadas, que no pueden todos los días comer una dieta adecuada y balanceada. Entonces, hoy hemos oído tantas posibilidades, yo realmente voy casi a repetir lo que han dicho nuestros gobiernos, pero me lo permiten también. Como ha dicho Rosana, ustedes son los soberanos, nosotros estamos aquí a su disposición. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer conjuntamente o qué estamos haciendo realmente cuando vemos los resultados en Latinoamérica y el Caribe? Uno, definitivamente que tenemos que continuar fortaleciendo nuestras cadenas de valor locales y haciéndolas más inclusivas, que los productores y las productoras, especialmente mujeres, como ha sido mencionado antes, tengan un mercado, pero también que tengan un salario justo y que tengan una accesibilidad a poder vender los productos de una manera justa y adecuada. Así estamos realmente soportando, apoyando la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios, como hemos hablado y como llevamos hablando toda la semana aquí en la FAO. Podemos mencionar ejemplos, ya hemos visto muchos ejemplos, hemos visto la ocra, hemos visto todo lo que se ha hablado de Guyana, de Perú, el caliwarma. Realmente en Centroamérica y en Sudamérica, en el Caribe, tenemos unos ejemplos de esfuerzos conjuntos de los gobiernos con otros actores, y uno de ellos es Centroamérica, donde nos juntamos para trabajar la cadena de valor del frijol y hemos conseguido que el frijol ahora esté equilibrado, la oferta y la demanda, y haya frijol en los países de la región sin ningún problema. Sistema alimentario que funciona gracias a trabajo conjunto que estaba en la hoja de ruta. Otra área que realmente tenemos que hablar y se ha hablado, pero no tanto, es la inserción de los productos ancestrales, de los alimentos ancestrales, que realmente hablamos mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos una riqueza en Latinoamérica y el Caribe de productos ancestrales que se van perdiendo y que no se utilizan en los mercados, que tenemos que incluirlos, mejorar su accesibilidad, mejorar su producción y su diversidad, y ponerlos no solo a los mercados de Latinoamérica y el Caribe, sino al mundo, porque además son superalimentos que apoyan a los problemas nutricionales que tenemos en la región, tanto de desnutrición crónica como desnutrición aguda. Otro también, la fortificación de alimentos. Hablamos de fortificación, biofortificación, hablamos de fortificación mecanizada, todo eso. Hay muchos países de la región, 8 que tienen fortificación para la harina de maíz, 4 que tienen para el arroz, y la biofortificación, que la están usando muchos de los países. Tenemos que hacer mucho más de eso también. Luego también voy a hablar de qué más se puede hacer en la protección social. Digamos, durante el COVID, 395 sistemas de protección social fueron implementados en Latinoamérica y el Caribe. Es impresionante, es la región que más sistemas de protección social implementó. Sin embargo, eran aislados, no miraban los problemas nutricionales, los problemas de seguridad alimentaria, sino hacían una transferencia. Entonces, con los gobiernos estamos trabajando todos juntos, y el Programa Mundial de Alimentos está haciendo mucho esto conjuntamente con UNICEF y otras agencias, para realmente ver que las transferencias sociales se conviertan no solo en una inversión de vuelta a la sociedad, sino también que consigan estar cohesivas, complementadas, y que respondan a todas las necesidades de inseguridad alimentaria y nutricional. Un ejemplo muy bueno es Honduras, donde se descubrió, haciendo estudios, que cada dólar invertido en transferencias sociales se convertía en $1.7, casi se doblaba la inversión económica en la economía local. Excelente, es lo que queremos, se queda localmente y además multiplica, un efecto multiplicador. Otro que ya mencionaron ustedes, como vimos a los niños en la escuela comiendo, y también hablaron del caliwarma, la alimentación escolar. La alimentación escolar realmente es uno de los componentes que salen en la hoja de ruta de todos los países de la región, de los 16 países, como habló Mario, que hemos trabajado. Y realmente 85 millones de niños en Latinoamérica y el Caribe reciben una merienda, un almuerzo o un desayuno escolar todos los días. Espectacular, un programa que realmente tenemos que continuar, multiplicar y hacerlo más cercano a los productores, como hemos visto. Si los productores, la cadena de valor, productor a la alimentación escolar, todo se queda en las comunidades, además es fresco, nutritivo y diversificado. Y además
conseguimos que todos los alimentos sean comprados localmente. Después de oírlos a ustedes, a Guyana, Guatemala y Perú, yo creo que hemos oído todo, pero también muy importante que estas políticas públicas que ustedes están desarrollando y que ya tienen, como hablaron, muchos de ustedes dijeron, tenemos muchas políticas, muchas estrategias, ahora tenemos que implementarlas. Entonces vamos a ver cómo en los próximos 2 años, después de estos 2 años que hemos hecho revisión de hojas de ruta, trabajo de proceso, a ver cómo realmente los apoyamos, y aquí estamos, como han dicho los colegas, las Naciones Unidas, para realmente continuar apoyando a que esas hojas de ruta se implementen, y sobre todo donde tienen desafíos o donde los gobiernos encuentran desafíos. Y para eso estamos tanto el PMA como IFAD y la FAO, como les hemos dicho. Y mi último punto sería un poco, como me preguntaste, ¿qué hemos hecho como Naciones Unidas con respecto a los sistemas alimentarios? Pues bueno, aquí estamos. Vemos que los sistemas alimentarios en Latinoamérica y el Caribe se han tomado muy en serio, que las hojas de ruta se están implementando, ya se han revisado, se están implementando, y ahora realmente lo que tenemos que hacer es juntarnos, asegurarnos que miramos los objetivos que tenemos. Se han identificado una serie de objetivos que además no solamente son por cada país, hay objetivos que se han visto subregionales y también incluso regionales. Y entonces, ¿cómo podemos, como directoras regionales que aquí estamos con ustedes, apoyarlos a que esas hojas de ruta pasen del ciclo de planificación y que se conviertan en acciones concretas y efectivas? Porque al final, en septiembre vamos a ir todos a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué vamos a decir? Que el Objetivo de Desarrollo número 2 aún le queda mucho por hacer en Latinoamérica y el Caribe, pero también debemos decir que hemos hecho mucho y que estamos comprometidos que en los próximos 2 años que tenemos hasta el próximo stock de los sistemas alimentarios, que vamos a continuar y vamos a conseguir alcanzar el hambre cero en nuestra región, que al final es el objetivo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rafael, y gracias por esta task force que tenemos. Y bueno, debo de reconocer que también Rafael ha hecho un excelente secretariado en todo el camino de estos 2 años de la task force. Gracias. Gracias, Lola. Muchas gracias, y bueno, gracias también por invitarnos a mirar un poco hacia adelante los próximos 2 años, ¿no? En el UNFSS más 4, que es que vamos a estar aquí discutiendo, ¿no? Mira, me da pena, pero lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, entonces no tenemos tiempo para abrir para intervenciones de la audiencia, pero les invito a que, bueno, al final se acerquen aquí y podemos interactuar aquí o fuera de la sala, ¿no? Bueno, cerrar agradeciendo una vez más a todos los panelistas, a la audiencia que aquí está y también a los que nos acompañan desde nuestra región. Y me permito cerrar citando brevemente uno de los mayores, los más importantes escritores y poetas de nuestra región, Eduardo Galeano. Él decía en su libro de los abrazos, él dice: yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur. Vaya donde vaya, ellas me persiguen. Bajo la Cruz del Sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte. Así que deseo que sigamos nuestros caminos siempre con la Cruz del Sur nos apoyando. Muchas gracias a todos.